Queridos hermanos, estamos compartiendo en esta mañana nuevamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Y estamos en este año con un énfasis nacional, es el de cumplir el mandato de Jesús, la gran comisión, ir y hacer discípulos. Y domingo a domingo les voy a leer algo que está en la publicación Impactos Cristianos. Y lo que ellos publicaron es la diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿Qué le parece? ¿Lo mismo creyente que discípulo? No, no es lo mismo. Todo discípulo sí es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. El creyente espera los panes y los peces, pero el discípulo es un pescador, va en busca de su comida. El creyente lucha por crecer, el discípulo, ¿saben por qué lucha? Por reproducirse. Por eso Jesús dijo, ir y hacer discípulos. El creyente se gana, el discípulo se hace, no nace. Hay un libro que dice así, no, el discípulo no nace, se hace. Sigan pensando en la diferencia que hay entre un discípulo y un creyente. Después otros domingos les voy a dar otras diferencias, son unas cuantas. Pero hoy vamos a atenernos al texto de Efesios, como les dije el domingo pasado. Y cómo comienza esta carta que nos habla de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? Y también cómo poner en práctica la tarea que Dios nos dio de hacer discípulos. No solo creyentes, discípulos de Cristo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos tres cosas bien claras. Y fíjense que hay una doble fuente de autoridad. Pablo tenía la autoridad de un apóstol, que era apóstol de Jesucristo y por voluntad de Dios. Una doble designación a sus destinatarios. Dice, a los santos y a los fieles. Desde el punto de vista de Dios, a los santos. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del hombre, a los fieles. Una doble bendición, gracia y paz. Y la fuente de la bendición, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Por eso les dije el domingo pasado que estos dos versículos contienen una gran enseñanza para nosotros. Primero nos hablan de quién es el autor de esta palabra, inspirado por el Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo. Pablo acepta que él es apóstol de Jesucristo, igual que los 12 apóstoles. Cuidado, hoy estamos en un tiempo de apóstoles. No hay más que los 12 apóstoles. Uno falló, que fue Judas, el traidor, y lo reemplazó prácticamente San Pablo, porque eligieron a Matías, pero en definitiva el apóstol elegido por Jesús fue San Pablo. Y los apóstoles tienen el llamado directo del Señor Jesús, por eso son 12. Y Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Elegido. Dios lo eligió especialmente a él. Llamado, cuando él estaba en la antípoda de lo que era un discípulo, cuando él estaba persiguiendo a los discípulos y a los cristianos, Dios los llama allí en el camino a Damasco. Y fue enviado por Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Ananías a través de aquel enviado? Le dijo, ve allí a la calle de la derecha en Damasco y ve a Saulo de Tarso. Y Ananías dijo, no, pero ¿cómo voy a ir si él vino a matarnos a nosotros? ¿Y qué le dijo Dios? Ve porque instrumento escogido me es para llevar mi palabra a los gentiles. Así que Dios lo envió con un ministerio muy especial. Y Pablo dice aquí que él no lo hizo por voluntad humana,
No dice que fue apóstol porque lo envió a una iglesia, a pesar de que, ¿se acuerdan que en Antioquía la iglesia lo envió a las misiones? Pero al apostolado lo eligió Jesucristo. No fue llamado. Hay personas que quieren que le den un nombramiento, que le den un lugar. Pablo no fue mandado por la iglesia, por ninguna iglesia especial, sino por la voluntad de Dios y por la comisión que Jesucristo le dijo. Ahí le llegó a él. Como dicen los chicos, le cayó la ficha. Ir y hacer discípulos. Y eso es lo que Pablo hizo. Fíjense, Timoteo, Tito, Aquila y Priscila, todos los que él estuvo poniendo en el trabajo de la obra, haciendo discípulos de Cristo. Enviados por Dios, por supuesto. Y fíjense que Pablo no se presenta con talento humano. Vaya si tenía méritos para decir que él había sido preparado, había sido educado en lo mejor, había tenido la mejor formación, pero Dios lo estaba preparando con la misión de ser apóstol suyo. No se presenta por su talento, no se presenta por sus dotes personales, no se presenta por sus estudios, por sus títulos, ni siquiera se presenta como un héroe misionero, ya estaba trabajando en las misiones. No, sino que se presenta como un humilde maestro que tiene la autoridad que solo Jesucristo da. Él mismo es el que escribe en el nombre de Jesucristo. Por eso Pablo es apóstol con la autoridad que Dios le da. No tenía títulos humanos, no tenía título de ningún instituto bíblico, sino que era Dios el que le daba su autoridad. Hermanos queridos, él tenía la capacidad, pero no hace uso de su capacidad humana, de su preparación, sino que dice que es por voluntad de Dios. ¿A quiénes les escribe? Fíjense ustedes, les escribe a los santos y fieles. Les escribe a aquellos que no eran una élite espiritual, no, le voy a escribir a la cúpula de la iglesia, a los dirigentes. No, él escribe a todos, nos escribe a nosotros. Usted, hermano, está llamado a ser santo, a ser apartado, a formar parte del pueblo de Dios. Todos nosotros, usted y yo, todos estamos llamados y todos estamos involucrados en esa palabra, los santos, los apartados para Dios, los que les pertenecemos a Cristo, los que hemos sido comprados por el precio de la sangre preciosa de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que somos nuevas criaturas, porque estamos, ¿cómo? En Cristo. ¿Se acuerdan que les dije el domingo pasado que la frase clave es en Cristo? Bueno, nosotros estamos y le pertenecemos a Él. Dice que somos santos y, como le decía al principio, somos fieles. Hermanos, somos los que estamos llamados a la familia de Dios y a tener fidelidad con Cristo, a ser fieles a Él. Usted no es fiel al pastor, no es fiel a la iglesia, sino que debe ser fiel a Cristo. Entonces va a ser fiel al Señor, en consecuencia va a ser fiel a la iglesia, fiel al pastor, fiel en su relación con los hermanos, porque estamos unidos, y lo vamos a ver más adelante al ir estudiando el texto de Efesios, unidos a la cabeza de la iglesia que es Cristo. Por eso estar en Cristo es ser uno con Cristo. ¿Se acuerdan que les decía el otro día que este dedo no puede funcionar, no sirve para nada si está suelto, pero responde a la orden que la cabeza le da, porque está como unido al cuerpo? Así nosotros tenemos que estar unidos a Él. Hay un capítulo en San Juan, el capítulo 15, que habla de permanecer en Cristo. De paso les digo, estudien cuántas veces dice los primeros versículos del capítulo 15, cuántas veces usa este verbo, permanecer en Cristo. Por eso estamos unidos, somos uno, somos su pueblo, somos su familia. Cuando no eras pueblo, dice Pedro, Dios nos dio el privilegio de ser pueblo de Dios. Y dice a los santos y fieles que están en Cristo. ¿Ven otra vez? Santos y fieles que están en Cristo Jesús. La clave
de estar unidos a Él. Como la rama está unida a la vid, de allí recibe el sustento y tiene los frutos. Así es posible que crezcamos, que podamos cumplir la comisión de hacer discípulos porque recibimos el alimento de la vid, del tronco, de la cepa que tiene la vida dentro y que la transmite a nosotros. Estamos en Cristo, uno con Cristo. ¿Y dónde estaban estos creyentes a los que Pablo le escribe? Estaban en una ciudad, estaban en Éfeso. ¿Usted dónde está en este momento? Miren, en esta semana me habló un hermano que está en Cochabamba, en Bolivia, y me decía: pastor, qué bendición el mensaje del domingo pasado. Bueno, y otros hermanos están en Chile, en Bolivia, decíamos recién, en Paraguay, y son bendecidos por Dios. ¿Dónde está usted? Bueno, estos cristianos estaban en Éfeso y Dios les escribe. ¿Y por qué hace énfasis en Éfeso? ¿Y por qué les quiero detallar esto? Porque cada lugar tiene una particularidad. Y Éfeso era el dominio de Diana de los Efesios, una diosa que se le había construido un templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Dice que el sol se paraba cuando pasaba por Éfeso para contemplar el templo de Diana de los Efesios. Una ciudad idólatra, pagana, como es hoy nuestro mundo, el mundo que nos rodea, como es nuestro barrio. Encontramos altares por todos lados, trapitos rojos al Gauchito Gil por todos lados. Así era Éfeso, pero nada más que el culto era Diana de los Efesios. Bueno, les escribe a estos hermanos, pero que ellos eran distintos. ¿Qué dijimos que eran? Santos y fieles, apartados y permaneciendo en Cristo. ¿Sabe cuál es el secreto de la vida cristiana? Permanecer, estar en Cristo, estar dependiendo de Él. Los que viven en el mundo no pueden tener la savia, la vida, el alimento de Dios, pero nosotros sí. El otro día estábamos leyendo en las palabras que yo les doy de Isaías que confiar en uno mismo o poner la confianza en cualquier otra cosa no nos va a conducir a la victoria. ¿Queremos vidas victoriosas? Tenemos que estar solamente alimentándonos de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje que les da? Dijimos que Pablo es el autor, que los destinatarios son los santos y fieles que viven en aquella ciudad y nosotros también hoy, porque para nosotros se extiende a nosotros hoy. ¿Cuál es el mensaje? Se centra en 2 cosas, en lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cristo murió por nosotros y nosotros estamos unidos a Cristo. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Por eso se debe ver. Somos la nueva humanidad. ¿Se acuerdan de John Stott, aquel escritor cristiano que decía que los cristianos formamos la nueva humanidad? La gente que no es del mundo, está en el mundo, pero no es del mundo. Hemos sido levantados, estamos allí, fuimos elevados a los lugares celestiales, va a decir Pablo aquí en la carta, pero debemos mostrar que somos la familia de Dios. Debemos tener unidad dentro de la diversidad que nos rodea. Toda la gente dice, y todos los caminos conducen a Roma. Sí, pero no toda la fe conduce a la vida eterna, solamente la fe depositada en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Usted puede tener en cualquier cosa, yo le pido a este santo, yo hago tal cosa. No, hermano, la fe depositada en Cristo es la que nos salva, en la obra que Cristo hizo al morir por nosotros en la cruz. Pureza en conducta. Decía el otro día una persona, sí, ustedes escuchan a mi papá, pero no saben lo que es en mi casa, ¿no? Cómo trata a mi mamá o las cosas que hace o que dice. Hermanos, en todo lugar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, los que van viajando con nosotros en el colectivo, ven a Cristo en nosotros. Por eso, si nosotros queremos realmente hacer discípulos, tenemos que tener una vida que refleje, que muestre, que los demás vean a Cristo en nosotros. Por eso pureza en nuestra vida, amor, estabilidad en la lucha contra el mal. Hermano, nuestro enemigo no es el vecino, nuestro enemigo es el diablo, aquel que no quiere que crezcamos en la fe.
Por eso la nueva vida en Cristo nos hace distintos, nos hace nuevas criaturas. La nueva sociedad que Dios forma tiene principios distintos. Por eso somos la nueva humanidad, somos la contracultura cristiana, nuevos valores. Los valores que teníamos antes ya no los tenemos más. Tenemos nuevas relaciones. Yo me acuerdo, hace unos años, una hermana se había convertido. Venía de una familia terrible, terrible. Pero de lo que se puedan imaginar, imagínense un poquito peor. Y se convirtió. Y me dijo, ¿sabe, pastor, que fui a una fiesta de las que iba antes de mi familia? No les voy a dar el nombre, pero dice, cuando estuve ahí me tuve que ir, porque se empezaron a emborrachar, a decir malas palabras, a decir cosas que ya no son mi mundo. Ya no quiero más eso, ya no me divierte eso. Porque ahora pertenezco, como diría Stott, a la nueva humanidad y mis relaciones son otras. Hermanos, no dejamos las viejas relaciones, sino que ahora tenemos unas nuevas que son mejores, que nos ayudan a crecer cada día, a ser santos, a ser apartados para Dios. Por eso nos da nuevas relaciones. Y aquí Pablo nos enseña qué es lo que Dios espera de nosotros y nos dice cómo hacerlo. Por eso es maravillosa esta carta. Fe cristiana y vida cristiana. Hubo un ideólogo político que en su momento dio vuelta a toda la historia de la humanidad, que fue Marx. Él creía en un hombre nuevo. Pero ¿saben qué decía Marx? Que había que cambiar los sistemas sociales y la economía. Entonces, el hombre iba a ser distinto. Pero Cristo dice otra cosa. Dios nos da un mensaje de paz. Por eso dice gracia y paz. La gracia es la salvación gratuita que tenemos en Cristo. Nadie tiene que pagar nada. Ya todo lo pagó Jesús. Él pagó el precio máximo. Él murió en la cruz por nosotros. Y esta gracia, esta relación nueva con Dios, esta justicia que viene por la fe en Cristo, trae paz a nuestros corazones. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y no es por mérito nuestro, sino porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Por eso conocimos al autor, conocimos los destinatarios y su mensaje, gracia y paz. Y todo se resume en la obra de Cristo en nosotros. Unidos a Él tenemos la victoria. Vamos a ser la nueva humanidad que el Señor espera. Y quería recordarles un testimonio en nuestra iglesia. Había un hombre que era terrible, que todo lo que ustedes se pueden imaginar de una persona, él lo podía hacer. Pero un día, como no le daba de comer a sus hijos, la esposa vino a nuestro comedor y empezó a frecuentar la iglesia hasta que finalmente recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Y se empezó a congregar en la iglesia. Y el esposo no quería saber nada con esto. Decía, ¿cómo es posible que le hagan esto a mi esposa? Le hicieron un lavado de cerebro y la voy a ir a sacar de ese lugar, la van a volver loca. Y él cuenta en su testimonio que se decidió a entrar en el templo para agarrarla de las mechas a la esposa y sacarla violentamente de aquel lugar. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se encontró con un viejo enemigo de otra pandilla de nuestro barrio? Y entonces él dijo, bueno, acá se pudrió todo, porque cuando me encuentre con Sergio, miren, Sergio Alfaro, acá se va a armar todo. Y finalmente, ¿saben qué pasó? Cuando él llegó, Cristo también lo tocó a él. ¿Y saben quién es hoy? Es el pastor Ricardo. Miren qué cambio. La gracia de Dios lo tocó y hizo de él un hombre de paz. Si alguno todavía no conoce a Jesucristo, venga a Él, pídale el perdón de sus pecados y recíbale como Salvador. Y seguramente no se va a repetir porque Él lo va a llenar con su gracia y le va a dar su paz. Dios les bendiga y pongan siempre su mirada, sus ojos, su ejemplo en Jesús.
Dios les bendiga.